vida consagrada. Hoy, en este día sacerdotal, yo no puedo evitar pensar con profunda preocupación en nuestra situación de escasez de vocación y en la urgente necesidad que tenemos en toda Venezuela, pero particularmente aquí en Caracas, de más ministros del altar para la santificación de nuestros fieles. Caracas, todos lo sabemos, ha crecido vertiginosamente y el número de sacerdotes dedicados a la acción pastoral no ha crecido al mismo ritmo, lamentablemente. Por esto, la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas es, junto con la catequesis, como ya señalaba hace unos momentos, la más urgente y grave necesidad pastoral de la Iglesia en Caracas y una imperiosa prioridad pastoral. Tenemos que atenderla como tal. A ella, mis queridos hermanos, especialmente mis queridos hermanos sacerdotes y diáconos, debemos dedicar tiempo y esfuerzo en la pastoral juvenil, en la atención a los jóvenes en todas y cada una de las parroquias y vicarías. Debemos animar a nuestros fieles, a las familias, a los jóvenes comprometidos, a pensar en la grandeza del sacerdocio como camino de vida, hermosísimo camino de vida. Para que los muchachos de Chacao piensen en eso, esa gran cantidad de muchachos que están acá, con la grandeza de la vida sacerdotal y de la vida consagrada. El gran servicio, la utilidad práctica que tiene el sacerdocio para la vida de la gente, porque se ayuda a la gente a vivir como hermanos, a tener un hogar feliz, a sentir la presencia viva de Dios en sus corazones, a tener consuelo y esperanza en los momentos difíciles. Qué grande, qué bella, qué hermosa es la misión del sacerdote, del religioso y de la religiosa. Por eso tenemos que promoverla con entusiasmo, con alegría. No estamos promoviendo nada negativo, al contrario, algo extraordinario que nosotros hemos recibido, que debemos compartir con otras personas. Bueno, este tema lo hemos tratado en las asambleas del pastoral, lo trataremos también en la asamblea diocesana del 30 de mayo. Es preciso que todos nosotros, especialmente los sacerdotes y las almas consagradas, trabajemos insistente y fuertemente en la pastoral vocacional y que oremos al Señor constantemente por esa urgente necesidad. En este campo, como lo he expresado en muchas ocasiones, nos jugamos el futuro de la Iglesia en Venezuela y particularmente en Caracas. Mis queridas hermanas y hermanos, qué alegría poder celebrar esta Eucaristía para agradecer a Dios nuestro Señor por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para darle gracias a Él por el sacerdocio ministerial. Hoy es nuestro día, el día de los sacerdotes. Qué alegría tan grande el haber sido llamados. Démosle gracias a Dios por ese llamado que el Señor nos hizo a nosotros de ser sus instrumentos, sus representantes, aunque indignos, en medio de nuestro pueblo. Bendigamos al Señor por los sacramentos de la salvación, en particular y sobre todo por el bautismo que nos abre las puertas del cielo. En esta Eucaristía vamos a pedirle a Dios por nuestra iglesia en Caracas y en todo el país, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y consagradas. Y quiero recordar, por favor, mis hermanos sacerdotes, a los párrocos, rectores de iglesia, a las vicarias, a las hermanas vicarias, que en cada celebración de la misa, en la oración de los fieles, siempre, indefectiblemente, debemos hacer una plegaria por el aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Eso no podemos omitirlo nunca. Esa es una prescripción que tenemos y una necesidad para que el Señor se conmueva y tenga piedad de nosotros y suscite en Venezuela y especialmente en Caracas las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que tanto necesitamos. De manera pues que hagamos esa oración en todas las misas. Yo voy a muchas iglesias en ocasiones especiales y tal, y hay oraciones de los fieles que preparan, ¿no? Nunca ponen la oración por las vocaciones al sacerdocio.
exhortarlos de que en la oración de los fieles esté siempre la oración por las vocaciones y la vida consagrada. Pidamos también siempre por la santificación de nuestros queridos hermanos sacerdotes y diáconos. Ellos merecen todo nuestro apoyo y necesitan de nuestra oración. Yo quiero en este momento, antes de que con fervoroso y ardiente corazón los presbíteros renueven ante todos nosotros sus promesas sacerdotales, manifestarles a todos ellos, mis queridos hermanos sacerdotes, en unión con mis queridos hermanos obispos auxiliares y Monseñor Cajal, aquí presente, manifestarles nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra gratitud por su consagración, por su trabajo pastoral, por su entrega denodada y abnegada al Señor en nuestra iglesia caraqueña, en circunstancias que se nos van haciendo cada vez más difíciles. Que Dios los bendiga y los aliente a todos ustedes, mis queridos hermanos, y que los colme de paz y de gozo en el ejercicio de su santo ministerio sacerdotal. Vamos a dar un gran aplauso a nuestros Y ahora prosigamos con nuestra sagrada celebración y oremos con fervor por nuestra iglesia, colocando todas nuestras intenciones, anhelos y esperanzas, como el Papa Francisco, como lo hace el Papa Francisco, en las manos amorosas de nuestra Madre Celestial, María Santísima, la Virgen de Coromoto. Dice el Papa al final de la encíclica Evangelii Gaudium: María, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Amén.